Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la reflexión de hoy titulada La Bienaventuranza de Jesús. Tenemos en Mateo capítulo 5 los primeros 12 versículos que van a servir de base para la reflexión de hoy y que es un pasaje muy conocido por la cristiandad. Me voy a permitir leerlo. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este pasaje pues nos muestra la bienaventuranza o expresiones, bendiciones de Jesús para con sus discípulos, porque la misma palabra bienaventurado se refiere a aquellos que son dichosos, felices por lo que hacen. Y aquí Jesús menciona las razones por las cuales ellos podrían considerarse felices. ¿Qué nos proponemos con este análisis de este capítulo tan importante? Primeramente, queremos destacar el valor de las enseñanzas de Jesús en cuanto al carácter que tienen que tener sus seguidores. Y también queremos entender la importancia de la puesta en práctica de los principios cristianos en las relaciones de los siervos de Jesús y miembros de su reino. Relaciones con Dios y con su prójimo, según veremos en este sermón. Por lo que vamos a empezar hablando de Jesús como maestro, la característica especial de él, de hacer su enseñanza en una forma lógica. ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús hizo de su enseñanza algo lógico porque partió de lo fácil para llegar a lo difícil, de lo cercano para llegar a lo lejano, de lo sencillo para llegar a lo complejo. Razón tenía el educador del medievo llamado Juan Amós Comenio, quien dijo que la instrucción tenía que darse paso a paso y acabadamente. Y terminaba diciendo que la instrucción no consiste en lo que el maestro pueda enseñar, sino en lo que el alumno pueda aprender. Las enseñanzas de Jesús son lógicas porque parten de lo inferior y van a lo superior. Y aquí tenemos que este instrumento popular conocido como escalera nos lo demuestra. Vemos acá que el primer peldaño está cerca del suelo. ¿Por qué razón? Porque, según dicen los entendidos, la persona que va a subir una escalera tiene que estar segura de que va a colocarse en el peldaño inferior en una forma que no le presente ningún riesgo de caer. Así pasa con el primer escalón, que está muy bajito y los demás ya están muy altos.
pero lo importante es que la persona pueda empezar en un nivel inferior bien asequible y fácil de escalar para poder llegar al último. Y aquí podemos ver entonces, si analizamos lo que presenta Mateo en este capítulo 5, referente a esta enseñanza de Jesús, que dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el primer escalón? El de considerarse pobre en espíritu. ¿Y quiénes son pobres en espíritu? Pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Esto es aplicable solamente a los creyentes en Cristo, porque es el Espíritu Santo el que nos da a entender nuestra pobreza. Y esto solo se aplica a los creyentes en el Señor. Bienaventurados entonces los pobres en espíritu, los que reconocen su estado de bancarrota espiritual y sienten que dependen de Dios. Ese es el primer peldaño y podemos decir, no es lo que tengo, sino lo que no tengo, el que constituye el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Eso lo expresó el predicador bautista inglés llamado Charles Spurgeon. Y pasamos ahora al segundo peldaño. Ya el segundo peldaño está en una posición un tanto más difícil y se refiere a otro tipo de personas. Dice Jesús: bienaventurados los que lloran. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie puede sentir lástima o conmiseración por sí mismo o por los demás, en términos sobre todo espirituales, sin que haya pasado por la primera expresión de considerarse pobre en espíritu. Llora entonces aquel que siente que está sufriendo, que está espiritualmente bajo y que su relación con Dios está siendo muy pobre, muy limitada. Y dice Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, lloró ante Jerusalén. También Jeremías lloró por la situación de Jerusalén y de la nación de Judá en particular. Y siempre que él veía una situación, lamentaba eso. Y por eso hay un libro de él que se llama Libro de Lamentaciones, en el cual también expresa su sentir por esa ciudad. Y el término de profeta llorón que muchos asignan a este hombre está mal empleado. Es una desconsideración, un irrespeto a aquel profeta que lloró por el dolor ajeno, poniéndose en una condición similar a Jesús cuando lloró por Jerusalén, la que mataba y apedreaba a los profetas que Dios les enviaba. Bienaventurados entonces los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego, subiendo el peldaño, llegamos a la parte 3, donde Jesucristo dice: bienaventurados los mansos. Eso lo encontramos en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Podemos ver que el primero y el segundo peldaños hablan de una situación interna de la persona que es pobre espiritualmente y la persona que llora. Pero ya cuando llegamos a este versículo 5, vemos que aquí Jesús se refiere a los mansos,
¿Y quiénes son los mansos? Los mansos son aquellas personas creyentes que expresan docilidad, paciencia, que sufren en una forma estoica ante el Señor y ante sus semejantes. Aquellos que manejan su relación con Dios y con sus semejantes en términos tales que su mansedumbre es conocida por todos. En la Biblia se mencionan dos personas que fueron mansas y humildes de corazón. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de Moisés, de quien se dice que era el hombre más manso de los seres humanos. Y de Jesús podemos ver la reflexión que él mismo da de sí mismo cuando dice que él es manso y humilde de corazón y que quiere que aprendamos de él a ser mansos como él es manso, a ser humildes como él es humilde. Y esta promesa dada a los mansos es muy significativa porque dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero remitirlos a un salmo muy particular que habla de esta condición, y es el Salmo 37, en el cual vemos algo muy importante. Se nos habla en este salmo de los que son mansos y cuál va a ser su premio. El versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y avanzando en la lectura, llegamos al 11, donde dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y hay un tercer versículo, el 22, que dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Pasamos luego al versículo 29, donde dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y el versículo 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esta relación de los mansos con la tierra por heredad nos mueve a la reflexión. Si hay muchos mansos y que no han heredado propiedades, como dice el Señor acá, ¿qué significa entonces esa expresión? Algunos biblistas dicen que aquí el Señor Jesús está refiriéndose al hecho de que cuando Jesús viniera en su mesianismo sobre la tierra, los mansos heredarían la tierra. Es decir, que estarían con Él gobernando la tierra. Qué premio tan significativo y grande para aquellos que son dóciles ante el Señor, ante los demás, ante todos aquellos que se relacionan con ellos. Bienaventurados entonces los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego presenta el siguiente escalón el Señor, que está en el versículo 6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos decirle a alguien: tú no puedes sentir hambre y sed de justicia si no has tenido primero la noción de que eres pobre en espíritu, y que eso debe llevarte a llorar por tu condición y a demostrar mansedumbre ante Dios y los demás. Eso te va a llevar a ti a sentir hambre y sed de justicia, y serás saciado. Luego el escalón sube y llegamos al versículo 7, donde se nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya el escalón es superior, y aquí podemos ver que
No basta con que la persona se considere pobre en espíritu o que reconozca su necesidad espiritual o que lamente su desastre en términos espirituales o que tenga mansedumbre o que sea una persona hambrienta y sedienta de justicia, porque tiene que llegar al hecho tal de ver a los demás con los ojos de Jesús y a tener compasión de ellos. Jesús mismo tuvo compasión de los que habían oído su palabra y que habían estado ahí durante una larga jornada y que luego le dice a sus discípulos: tengo compasión por la gente porque no tienen que comer. Y los discípulos presentan la solución. ¿Qué podríamos nosotros haber dicho también? ¿Y cuál fue la solución? Señor, despáchalos para que vayan a comprar alimentos al pueblo más cercano. Pero eso no era lo que Jesús quería. Jesús, en su compasión por aquella gente, quería darles de comer. Y les dice: dadle vosotros de comer. Y ante esto los discípulos se volvieron a ver unos a otros, y luego aparece un jovencito con una cesta en la cual había 2 pececillos y 5 panes. Y los presenta al Señor. Y el Señor los toma y da gracias al Padre. Y luego le dice a los discípulos que hagan sentar a la gente. La gente estaba parada escuchando a Jesús. Y luego la gente se sienta y los discípulos empiezan a darles pan y peces. Al grado tal que los 5,000 hombres con sus esposas y sus hijos fueron saciados y sobraron peces, sobraron panes y 12 cestas llenas fueron llevadas, porque el Señor les dijo que no debían desperdiciar nada. Bienaventurados entonces los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El siguiente perdón o peldaño dice en el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya este es un nivel más alto en que se requiere que las personas puedan tener una relación con Dios y con sus semejantes al grado tal que puedan ellos ver a Dios y puedan conocer su voluntad, pero que también interpreten su palabra. Los de esta condición son llamados de limpio corazón. Dice el Señor en el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre se había pensado en la cultura hebrea que ver a Dios significaba morir. Y así lo pensaron los padres de Sansón, cuando se les dijo que iban a tener un hijo que los liberaría de los filisteos. El padre, Manoah, pensó que iba a morir, y la esposa lo corrigió diciéndole: si Dios nos quisiera matar, no nos habría dicho esto. No, el Señor nos dio ese mensaje porque nosotros vamos a ser los padres del futuro liberador de Israel. ¿Y quién fue ese liberador? Sansón, quien gobernó a la nación durante 20 años. Bienaventurados entonces los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto nos lleva al siguiente escalón. Versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya acá la persona en su relación con Dios y con los semejantes tiene que ser un mediador entre 2 personas o grupos o entidades enemistadas entre sí. No es fácil ser pacificador. Y hay dichos populares que se refieren a esto en términos negativos. Por ejemplo, hay uno que dice: el que se mete a redentor termina crucificado. Pero el Señor está llamándonos a ser instrumentos de su paz. ¿Por qué? Porque de esa manera seremos llamados hijos de Dios.
Y el escalón sigue y llega al versículo 10, donde el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el índice de sufrimiento o dificultad es mayor. Ya acá la persona en su relación con Dios, en su relación con sus semejantes, tiene que afrontar a aquellos que adversan su manera de ser. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Porque una persona puede ser perseguida por causa de su maldad, de su pecado. Dice Pedro que esto tiene que ser así. No hay nada raro en que una persona sufra o padezca persecución si se porta mal. Pero que una persona se porte bien, esto, y que tenga resistencia o persecución, esto es aprobado por Dios. Así lo dice Pedro en su primera epístola. Hermanos, seamos entonces pacificadores y podamos ver con Pedro que esto tiene un gran valor ante los ojos de Dios. Y voy a releer eso que leí, que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 20. Lo dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dio ejemplo, y si Él padeció por causa de la justicia, no debemos nosotros asombrarnos que nosotros, como seguidores de Él, seamos perseguidos. Pero el escalón sigue subiendo, donde Jesús habla de la siguiente manera. El versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Este versículo, algunos lo relacionan con el versículo 10, en el sentido de que expresan lo mismo, porque da a conocer persecución a causa de la justicia o por causa del Señor Jesús. Y esto ha llevado a muchos a pensar que solo son 8 las bienaventuranzas de Jesús, siendo esta la número 8. Mientras otros hacen una partición, como Charles Spurgeon, para quien son 9 las bienaventuranzas, porque en realidad el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Podemos ver que, ya sea que consideremos que son 8 o 9, lo cierto es que hay bienaventuranza para todo aquel que se atreve a actuar en el nombre de Jesucristo, viendo a los demás con los ojos de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Y por último dice el versículo 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esto termina Jesús esa parte donde Él hace reflexión sobre el carácter de sus seguidores y a su manera de comportarse, que también es traída a nosotros, porque somos, al igual que Pedro, Juan y todos los demás, seguidores de Cristo, llamados a imitarlo en todo. Y con esto en mente, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza de Jesús, por este sermón grandioso que dijo,
y que nos reta, nos desafía a subir esos escalones del crecimiento cristiano, tomando como modelo a Jesucristo. Ayúdanos pues a ser iguales a Él y que en nuestra predicación o en nuestra relación con las demás personas les hagamos ver su necesidad de seguir a Jesús en el camino de la fe. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.